Comenta por aquí Angie Aguirre que cuál era la situación de los soviéticos que todavía continuaban luchando dentro del ejército alemán a las finales del 44. Pues esta es una de esas crueles ironías, ¿no? de la vida. Comentábamos antes lo eficacísimo que habría sido ver, aunque solamente fuera un regimiento ruso, con su bandera rusa en el ejército alemán en el año 41. Pues no lo hicieron. En cambio, ahora, vuelvo a decirte, lamento a veces si meto la pata en las fechas, me perdonáis, ¿vale? Creo que es en noviembre del 44, cuando en Praga se crea el Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, ¿no? Se crea oficialmente, ¿no? Y ahí está Blasov, con todos los generales que le apoyan, etcétera, etcétera. Es una ceremonia bastante brillante, ¿eh? Un montón de generales, un montón de políticos, alguna jerarquía eclesiástica. Pero es que para ese momento los alemanes no ocupaban ni un palmo de tierra en Rusia, ¿no? O sea, admiten a los rusos como aliados cuando esa alianza ya no tiene ninguna eficacia. ¿Por qué, sin embargo, hay rusos que siguen dispuestos a vestirse el uniforme alemán? Como se le da permiso para crear unidades de cierta importancia, este es el momento en que se crean las dos divisiones y otras unidades menores, del Ejército Ruso de Liberación. ¿eh? Dos divisiones y algunas menores. Esto lo ha escrito maravillosamente, explicado maravillosamente, un historiador alemán, Heinrich Hoffmann, Der Brass of Armee, un libro que vergonzosamente no está traducido al español. Bueno, dices, no lo puedo entender. No lo puedo entender que ahora que han perdido hasta el último palmo de Rusia, aún siga habiendo rusos dispuestos a luchar con los alemanes contra Stalin. Bueno, si es que estamos con el problema de siempre, que muchas veces compartimentamos excesivamente el estudio de la historia. Tú estudias solamente la Segunda Guerra Mundial y no lo entiendes. Pero hombre, es que hay que estudiar antes, el periodo anterior. Es que hay que estudiar que para imponer la colectivización de las tierras y para imponer, atentos, la eliminación de la ganadería extensiva, que este es un tema que ahora está muy de moda, y para hacer que los pastores nómadas entren con su ganado en las granjas colectivas, en total Stalin se ha cargado a 10 millones de personas por hambre. Claro, esto ha dejado, si has matado a 10 millones de personas por hambre, hay muchos millones de personas afectadas. Y también queremos olvidar que en esa paranoia conspiratoria que le da el año 37, las grandes purgas, se ha cargado a toda la dirigencia bolchevique. ¿Mm? Es que hay mucha gente que está viviendo en ese instante, en el año 44, personas maduras, personas responsables, personas con cargos importantes, que ha vivido esa experiencia. Ahora sí que no me acuerdo del nombre de este hombre. Es un oficial del Ejército Ruso de Liberación, que había sido uno de los colaboradores íntimos de Bukharin. Bukharin, como líder bolchevique, el año 18, le daba 100.000 vueltas en importancia a Stalin. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado a él y a su familia, como a Kamenev y a Zinoviev y a muchísimos más. Entonces, este señor dice, pero ¿cómo un antiguo bolchevique está en el año 45 vistiendo el uniforme alemán? Coño, porque conoce perfectamente quién es Stalin. Por eso digo que no te resulta comprensible si empiezas a estudiar este fenómeno al año 39 o al año 41. Si empiezas a estudiar la historia ahí. Pero si repasas lo que ha hecho Stalin, lo entiendes. Es, a ver si no me equivoco, Dios mío, cómo tengo la cabeza. Creo que se llama Vasily Grossman, ¿verdad? Es junto a Ilya Ehrenburg, es el segundo en importancia, o quizá el primero. A mí me gusta más. De los corresponsales de guerra soviéticos. Sí, sí, sí. Bueno, Vasily Grossman tiene un libro sobre el tema de las purgas y de la matanza de campesinos por hambre, del gran genocidio por hambre, donde uno de sus personajes dicen, ¿cómo pudimos aguantar esto? Dice textualmente. Esto no se lo han hecho a los rusos
ni los tártaros, ni los mongoles, ni los nazis. Y se refiere a las políticas de Stalin. Y eso te lo dice un autor, Vasily Grossman, oficial soviético, destacado propagandista soviético, y que además era judío, era como Ilya Hermur. Bueno, no era judío, era de una familia de origen, de ascendencia judía. No creo que fuera practicante religioso, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de quién era Stalin. Entonces, cuando entiendes quién era Stalin, lo entiendes que hubiera gente que aún en el año 45 rusos, vistieran el uniforme alemán. Pero claro, está en una situación extremadamente terrible, ¿no? Claro. Y por eso ocurre lo que ocurre en Praga en el 45, ¿no? Cuando ya la guerra a puntito de terminar, faltan ya días para que acabe la guerra, se produce la sublevación de Praga. A los alemanes, o vamos a decirlo así, a un cierto número de alemanes, les pasa el mismo delirio que cuando la sublevación de Praga, perdón, de Varsovia, ¿no? Ah, pues mira, vamos a aprovechar y nos cargamos Praga, que es otro valladar del extremismo frente a nosotros. Entonces, una de las tropas rusas, de las tropas de la Wehrmacht en este momento, que estaban cerca, es una división rusa, que lo que hacen es, esta división rusa se une a los rebeldes checos, que no eran comunistas estos rebeldes, ¿no? Eran, digamos, patriotas, a palo seco. Y dice, bueno, pues venga, ya no podemos tolerarle más a los alemanes más barbaridades, ¿no? Que ahora que está la guerra perdidísima, vayan y se pongan a destruir Praga, que para ellos, después de todo, es una gran ciudad eslava, incluso porque tiene una vinculación sentimental, me refiero al movimiento de liberación del general Brasov, tiene una vinculación sentimental con Praga porque es ahí donde se ha constituido el Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia. Entonces, en este momento, esta división rusa cambia de campo y se pasa a los rebeldes checos, y ahí acaba esta historia. O sea, es una lección absolutamente espantosa en la que se encuentra esta gente, ¿no? Al final sientes un montón de pena o rabia o lo que sea cuando ves cómo a muchos actores, lo vimos antes con el caso de los rebeldes polacos, la historia les ha puesto en un lugar donde, como dice la frase, ¿verdad? Hagas lo que hagas, Claro. te arrepentirás, porque no tienes más que una opción que va a salir mal, ¿no? Vuelvo a decirte, sin embargo, es curioso que muchísimos de estos rusos ya no están soñando más que, bueno, que derroten a los alemanes y que se acabe todo, pero que están temblando ante lo que va a ocurrir. Y tenían razones para temblar, porque una de las cosas también más increíbles que van a ocurrir en estos meses siguientes es la entrega a la Unión Soviética de todos los antiguos ciudadanos soviéticos que habían vestido el uniforme alemán. ¿Por qué digo que es una tragedia horrorosa? Porque eso se sabe que es una condena a muerte. Se entregó a Stalin, a sus verdugos, a centenares de miles de personas que automáticamente se sabía que iban a morir, estaban condenadas de hecho a muerte. Hay un gran libro, tampoco traducido al español, de un historiador ruso blanco del exilio, cuyo nombre te va a sonar a risa porque es el mismo que de su predecesor, es Nikolai Tolstoy. Era, no recuerdo si nieto o sobrino nieto del famoso Tolstoy de Guerra y Paz. Tiene ese libro, se llama Las víctimas de Yalta, ¿no? Cómo en Yalta se ha pactado entregar a toda esta gente, que son cientos de miles de personas, capturados vistiendo el uniforme alemán, siendo así que eran rusos, ucranianos, armenios, georgianos, letones, lituanos, estonios, a Stalin.
y sabiendo de antemano que eso era una condena a muerte, ¿no? Eso dio lugar a algún episodio absolutamente horroroso, también tristemente famoso, y es una de las unidades colaboracionistas rusas más importantes. Era un cuerpo de caballería polaco, perdón, cosaco, que estaba luchando con los alemanes en Croacia contra los partisanos. A estas tropas, cuando dicen, bueno, vamos a entregarnos, y por supuesto vamos a entregarnos a los occidentales. Y ingenuamente les dicen, venga, nos rendimos a vosotros, ¿eh? Y lo que intenta negociar es, mirar, como vosotros hay partes del Imperio Británico que aún están poco pobladas, como Australia, pues mirad, nosotros nos rendimos, vosotros nos desarmáis y después nos mandáis allí a Australia y nosotros allí a vivir en Australia tan ricamente, ¿no? Como colonos al servicio de su majestad británica. Sí, 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 vosotros rendiros. Y un mal día se encuentran con que a los oficiales los entregan maniatados a las tropas soviéticas, claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una especie de... Es un episodio casi de tipo numantino, ¿eh? Montones de cosacos, y ahora estoy hablando de familias cosacas, mujeres y niños, se tiran al río Drava a ahogarse. Para, para que les mate Stalin, nos suicidamos nosotros en masa, ¿no? Un episodio absolutamente tremendo, ¿no? De hecho, algunos de los... te digo que se mandó a toda esta gente, se le mandó a la Unión Soviética. Entonces, bueno, había muchos de estos antiguos soldados de origen soviético, ruso, lo que sea, azeríes, kazajos, lo que sea, que al haber sido cogidos prisioneros de los aliados occidentales, pues los habían llevado a campamentos de prisioneros en Inglaterra o incluso en Estados Unidos. Entonces, claro, los montan en barcos y pum, 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 los mandan. Y un buen día se encuentran con que les hacen desembarcar, ¿qué digo yo?, en Odessa, ¿no? Y muchos de estos señores, cuando ven que están desembarcando en Odessa, dicen, y una mierda, yo aquí no pongo mis pies, que me van a... Entonces, las mismas tropas de la NKVD, en el mismo muelle, ejecutan a montones y montones de ellos. Y los marineros de las dotaciones de los barcos, aliados, lo están viendo con sus ojos. Están viendo cómo están ejecutando a la gente en los muelles. Es una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Bueno, la vida puso a estos, la historia puso a esta gente en una situación absolutamente terrible. Pues pasamos a la tercera pregunta. La pregunta la dice Nemesis y pregunta que a nivel tecnológico si influyó en algo pues los nuevos carros de combate que estaba sacando la Unión Soviética y demás a partir de 43 y el 44, si a nivel tecnológico todas estas nuevas armas pues influyeron en algo en la derrota. Claro, por supuesto influyeron en algo, pero ya no son cambios decisivos. Hombre, un Joseph Stalin II aquí es una máquina que quien le mete mano a eso es una cosa increíble, ¿no? Un monstruo de los monstruos. Pero mira, la revolución fue el T-34, no nos engañemos. Mm, Lo otro es añadidos, es ir perfeccionando, ¿no? En este momento, esas novedades en el armamento soviético, ya sí, claro, evidentemente tener mejores armas, eso siempre es mejor. Pero ya no son el factor decisivo, ¿eh? Pueden haber seguido con sus T-34 trágicamente y no habría sido. Aunque, por supuesto, repito, mm, mm, que un Joseph Stalin, este sí que le puede pegar un zambombazo a un tigre y llevárselo por delante, pero el problema ya sabemos cuál es. El problema no es ese, el problema es que tigre había muy pocos, ¿no? Entonces, realmente, tenerlos, a nadie le amarga un dulce, se suele decir en español, ¿verdad? Y tener mejores armas te va a venir estupendamente siempre, pero no es en este momento el factor fundamental. Sí, sí. Pregunta Henry que Alemania cómo fue capaz de aguantar pues tal embestida, tales derrotas, captura de miles de prisioneros, pérdida de aliados, pérdida de recursos, ¿no? Que hemos analizado a lo largo de este programa, cómo fue capaz
de aguantar y todavía pues seguir estableciendo frentes, tanto en el frente occidental como en el oriental, a la altura del Vístula y a la altura de la frontera también de Prusia Oriental. ¿Cómo fueron capaces de aguantar ese golpe, según tu opinión? Un poquito lo hemos visto quizás a lo largo de todo el programa, ¿no? Por un lado, una tradición militar prusiana que tenía ya, oye, siglos de tradición, ¿no? Uh-huh. Había hecho nacer una herramienta muy sólida, muy sólida. Era una gran baza. Ten en cuenta que le digo al amable persona que haya preguntado esto, que la alianza que estamos viendo contra Alemania es la versión 2.0 de la alianza que hemos visto en la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos contra Alemania. ¿No? Y en este caso, en la versión Primera Guerra Mundial, aún lograron resistir más. ¿No? Y es más, fueron capaces de sacar del conflicto a una potencia como Rusia. En la versión 2.0, Segunda Guerra Mundial, sí, han sido capaces de sacar fuera del tablero a un país como Francia, otra de sus grandes potencias mundiales. Pero esto es fundamentalmente se debe a eso, que existe una tradición de eficacia organizativa, de instrucción, táctica, etcétera, etcétera, de moral, de lucha, de ética, de ética militar. Me refiero a ética no en el sentido de valoración moral, sino de etos, el comportamiento, ¿no? Por eso he subrayado antes lo importante de lo que ocurre en Bagration. Uh-huh. Es una quiebra en el etos militar alemán, es darse la estampida, eso no ocurría, ¿no? Entonces, ¿cómo aguantan? En parte por la existencia de todo este pozo, ¿no? Pero fundamentalmente también yo siempre soy un poquito monotemático, porque los occidentales no ponen la carne en el asador. Sí, arrasar Alemania, transformarla en cenizas, vale, sí. Pero poner a los soldados a combatir, eso no. Porque los soldaditos combatiendo pueden morirse. Y cuanto menos mueran, mejor. Eso que lo hagan los rusos, que de paso son los rusos. Entonces, si todo el mundo hubiera combatido con el empuje que pusieron los rusos, a Alemania duró mucho menos. Pero muchísimo menos. Pero que claro, para eso tienes que decir, oye, voy a poner medio billón de muertos sobre la mesa. Y eso no. Entonces, eso le permitió a Alemania aguantar aún más. Primero, la solidez de su tradición militar y de sus instituciones. Y segundo, que los aliados occidentales van a escabullirse todo lo que pueden. Sí, totalmente. Y bueno, hay una frase precisamente en el libro este de Armagedón que han nombrado antes, que se centra mucho también en aspectos sociológicos, que cuando le preguntaban a los alemanes por qué seguían combatiendo a finales del 44, principios del 45, y la respuesta que se da era que, bueno, que era lo que le ordenaban sus superiores, que lucharan y ellos pues luchaban, ¿no? Simplificándolo todo mucho, por ese sentido de la disciplina, del honor, del deber y de tal.